Bienvenidos a Meditando en la Palabra. Quiero invitarles en el día de hoy a reflexionar en la carta que Santiago escribe, capítulo 2, versículos 14 al 26. Y la reflexión que quiero compartir con ustedes la he titulado La fe y las obras. El apóstol Santiago, hablando a los creyentes judíos que estaban esparcidos, les exhorta sobre la necesidad de reconocer el estado de su fe, de entender que la fe sin obras es muerta y la necesidad de que su fe armonice con sus obras. Exhortación que la palabra del Señor también nos hace a nosotros en este día. Hemos entonces, en primer lugar, de reconocer el estado de nuestra fe, la condición de nuestra fe, evaluar nuestra fe. La fe que salva no es una fe muerta. La fe salvadora sí o sí debe llevar obras, debe tener obras. Para entender esto, Santiago formula dos interrogantes. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y agrega, ¿podrá la fe salvarles? Santiago venía hablándoles acerca de observar su conducta a la luz de lo que las Escrituras expresaban. En este capítulo 2, versículo 6, les ha venido exhortando sobre su actitud hacia el pobre. Estaban mostrando favoritismo, no respetaban al pobre, no le estaban dando el lugar que el pobre merecía. Un lugar que para Dios era muy relevante. En el capítulo 5, versículo 6 dice, habéis condenado y matado al justo y él no os resiste. Obras que no estaban evidenciando su fe. La relación de su fe y las obras que estaban mostrando no eran consecuentes. Y ahora Santiago utiliza dos ilustraciones para que ellos comprendieran el estado de su fe. Y dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, la fe ha de evidenciarse. Esta ilustración del hermano desnudo, de la hermana desnuda, del hambriento, de esa persona que tiene una necesidad que amerita ser suplida de manera inmediata, y entonces se cruzan de brazos, no era posible en medio del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces nuestro hermano tiene una necesidad y nosotros lo observamos y somos indiferentes frente a lo que vemos? El Señor quiere que nosotros obremos de manera oportuna y que nuestras acciones sean acorde a la palabra del Señor, a lo que Él espera de nosotros, a la fe que decimos tener en Cristo Jesús. Es un hermano que tiene hambre, que le falta el sustento diario, que no tiene que comer, que tiene hambre, que su alacena está vacía, que tiene frío y que no tiene un abrigo que colocarse. Frente a estas necesidades, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, tenemos que estar pendientes de los hermanos nuestros y de la persona que está en necesidad, de esa persona que Dios nos está mostrando y que Él quiere que nosotros reflejemos el amor de Cristo en ellas. Pero solo decimos, Dios te bendiga. Santiago dice, les dicen, id en paz, calentaos, saciaos, pero no se les suple la necesidad. Váyanse, que el Señor le bendiga, hermano. Pero nada más, no pasamos de ahí.
El Señor nos llama entonces a aliviar la necesidad del hermano, a que con nuestra fe también se reconozcan esas obras que hablan de cuánto amor Dios tiene para con el ser humano, para con sus hijos, para lo que Él quiere que se refleje en el pueblo de Dios. Mateo 25, el Señor hablando acerca del juicio, dice que cuando el Señor se siente a juzgar en su trono de gloria, el Señor habla acerca del hambriento como si fuera Él mismo, del desnudo como si fuera Él mismo. Y dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces dice el Señor, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El Señor entonces quiere que nosotros veamos en la necesidad de nuestro hermano en la fe al mismo Señor. Que nosotros podamos entender que los pobres siempre van a estar con nosotros, que el necesitado siempre va a estar allí. Y Él quiere que nosotros manifestemos el amor del Señor a esa persona. La fe salvadora se evidencia con sus obras. Debemos entonces reconocer a la luz de la palabra del Señor el estado de nuestra fe. Reconocer en esos actos que nosotros acostumbramos tener si realmente la fe del Señor está siendo evidente o no está siendo evidente. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo que haga que no lo estoy haciendo? ¿De qué manera puedo yo obrar frente a esta situación? ¿Cómo se va a reconocer mi fe en esta situación que se está manejando, en esta situación que estoy observando? La fe sin obras es una fe muerta, dice Santiago en los siguientes versículos también, 18 al 20. Una fe muerta es una fe inútil. No sirve para nada. Una fe muerta no es una fe genuina. Una fe muerta no testifica de Cristo. Una fe muerta es infructífera. Y el Señor dijo que teníamos que llevar fruto. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Y una fe muerta es estéril, no lleva frutos. El Señor entonces quiere que nuestra fe hable, que nuestra fe sea una fe, que nuestra fe no sea una fe muerta. Estos judíos eran sumamente religiosos, pero nada más. Se jactaban de su fe, se jactaban de su religión. Pero, ¿de qué me vale jactarme de la fe si no estoy siendo consecuente con lo que Cristo Jesús espera de mí? Si en algo nosotros hemos de gloriarnos, es en el Señor Jesús. La religiosidad en sí misma no vale absolutamente nada. Así como no era suficiente oír la palabra y no ser hacedor de la palabra, así tampoco es suficiente una fe que no evidencia obras. La fe en Cristo, repito, es una fe fructífera. La vida piadosa que nosotros decimos tener se ha de reflejar en nuestras obras. Dice Tito capítulo 2 versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos ha purificado para que nosotros podamos tener buenas obras. Nos ha comprado, ha hecho todo en nosotros para que nosotros podamos tener buenas obras. Para que nuestro estilo de vida refleje quién es Jesús. Para que nuestra manera de obrar muestre lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hechos en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano. La fe en Cristo, mis amados hermanos, es una fe fructífera. La fe que decimos tener, debemos evidenciarla en nuestro estilo de vida. Fe y conducta van de la mano. No basta con decir creo en Dios. Santiago está diciendo los demonios creen y tiemblan. Así que la fe tuya solamente no se puede expresar con palabras en decir creo en Dios. No, la religiosidad no sirve de nada. Una fe muerta no testifica de Cristo. No basta con solamente creer. Tenemos que evidenciar en nuestras vidas que Cristo Jesús está en nosotros. Nuestras obras, si es que decimos creer en Cristo Jesús, si es que le hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, deben testificar de que somos hijos de Dios. Las obras de un cristiano deben hablar de quién es en Cristo. Nuestros méritos no merecen nada, pero la obra de Dios en nuestras vidas merece que hagamos todo lo que Él quiere que nosotros hagamos, dice Max Lucado. Nuestra fe, en tercer lugar, debe armonizar con nuestras obras. Quien diga que es un seguidor de Jesús debe demostrarlo, no solo con palabras. Santiago, entonces, ahora nos muestra dos ejemplos distintos que reflejan esa fe que armoniza con las obras, esa fe que actúa con las obras, esa fe que es consecuente con las obras. Y nos habla entonces de Abraham, el patriarca, un personaje que los judíos conocían. Dios habló a Abraham en visión y lo había llevado fuera un día. Y le dijo a Abraham, mira a los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice la palabra del Señor, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Dios declaró justo a Abraham en el momento que él creyó a Dios. Años más tarde, Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, que sacrifique a su unigénito. Y Abraham, en obediencia, sin cuestionar lo que Dios esperaba de él, Abraham confiando de manera incondicional en Dios, entonces actúa con fe y se dirige hasta el lugar donde debe sacrificar a su hijo para obedecer al Dios que le había hablado. No se negó a obedecerle, a pesar de lo que podía sufrir en aquel momento, a pesar de muchos interrogantes que quizás pudo tener. Theo Donner dice que Abraham vivía en una cultura que practicaba el sacrificio infantil, algo que Dios prohíbe tajantemente en la ley de Moisés. Pero Abraham sencillamente obedeció. Abraham estaba actuando conforme a su fe.
Abraham demostró la calidad de su fe sin cuestionar a Dios. Abraham decide obedecer. Abraham decide sacrificar a su hijo. Pero cuando está a punto de hacerlo, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. No extiendas tu mano sobre el muchacho, le dijo, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Una fe que se estaba demostrando con la obediencia a Dios. Una fe que estaba siendo consecuente con las obras. Y luego entonces también Santiago utiliza otro ejemplo y es el ejemplo de Rahab. Una mujer que demostró con sus hechos su fe en Dios. Los espías que Josué había enviado a reconocer la tierra y a Jericó se hospedaron en casa de Rahab la ramera. Ella los escondió. No se los entregó al rey cuando vinieron a buscarlos. Ella creyó en el Dios de ellos. Ella expresó: Jehová vuestro Dios es el Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Oyó lo que Dios había hecho. El Señor había secado, había dividido el mar rojo, y ella había creído en eso, Dios. Ella había creído en ese Dios que había derrotado a los reyes vecinos. Ella había entendido quién era el Señor. Ella había entendido por qué el corazón de la gente de esta ciudad desmayaba frente a ellos. Porque había entendido quién era el Dios de los dioses, el Señor de los señores, el Dios de los cielos, el Dios de este pueblo de Israel. Acto seguido, ella demuestra con su fe sus obras también juntamente, escondiendo a los espías, dejando que ellos pasen la noche allí, no entregándoselos al rey. Les provee una cuerda y los baja por su ventana. Les indica el camino que deben seguir. Les explica lo que deben hacer una vez lleguen al lugar donde ella les dice que lleguen. Y luego pide protección para ella y para su familia cuando Dios le entregue la tierra que él había prometido darles a ellos. Ese Dios en el cual ella había creído, también ese Dios mereció obediencia para ella, dándole respaldo a estos espías que Dios había enviado a reconocer la tierra de Jericó. Finalmente, Santiago utiliza la analogía del cuerpo sin el espíritu para enfatizar una vez más la necesidad de que nuestra fe debe armonizar con nuestras obras. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuerpo sin el espíritu no tiene vida. El cuerpo sin el espíritu carece de sus funciones vitales. El cuerpo necesita el aliento de vida para cobrar vida. El cuerpo sin el espíritu está muerto. La fe en nuestro Dios debe ser esa fe que refleje la vitalidad de nosotros estar unidos a Cristo Jesús. Permaneciendo unidos a Él, a la vid verdadera, nosotros podemos llevar los frutos que Él quiere que nosotros llevemos. Es menester entonces que reconozcamos el estado de nuestra fe, que entendamos que si nuestra fe no tiene obras, es una fe muerta y que nuestra fe debe armonizar con nuestras obras. Que Dios bendiga sus vidas en este día. Acompáñeme a orar. Padre, gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque nos invitas a reconocer el estado de nuestra fe. Gracias, Señor, porque hoy, a la luz de tu palabra, hemos entendido que la fe sin obras es muerta, Señor. No dice nada de ti.
Y que tú quieres, Señor, que nuestra fe sea consecuente con nuestra conducta, con nuestras acciones, con nuestras obras, con nuestra manera de obrar, con nuestra manera de proceder. Queremos, Señor, que nuestra fe en ti se refleje en lo que hacemos. Queremos obedecerte, Padre. Queremos estar cerca de ti. Queremos, Señor, que cada día nuestra vida sea vitalizada por ti, Señor. Queremos que tú sigas obrando en nuestros corazones y que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.